Buenos días, estimadas y estimados participantes en el módulo Estética Clásica. En la sesión anterior hemos ya entrado a uno de los puntos nodales de este curso, que es la estética clásica de la época griega, de la antigüedad entre los siglos VIII y III antes de Cristo. Algo similar vamos a ver cuando tratemos el Renacimiento, que también es uno de los puntos nodales de la estética clásica, y vamos a ver que ha habido algo similar, es decir, la identidad de lo clásico, como toda identidad, se conforma también a partir de contraponer lo clásico, lo propio, contra lo ajeno, contra las culturas provenientes de otros pueblos y países. Eso es algo normal en la historia de la humanidad. La identidad, curiosamente, es algo que se conforma contra lo otro o a partir de lo otro. Por eso, estimado público, es que hemos visto aquí la estética de las culturas del llamado Oriente Clásico, Sumeria, Babilonia, Asiria, el Imperio Persa, Egipto, justamente para contraponerlo a lo que viene ahora, que es la gran época clásica de Grecia, que ha influido en aspectos estéticos hasta hoy. Si ustedes dan una vuelta por aquí, por la ciudad de La Paz, van a ver edificios que tienen columnas griegas, que tienen doseles, capiteles, vigas, etcétera, que están más o menos copiados de esa cultura que floreció hace 2500 años. La cultura clásica griega obviamente tiene diferentes etapas, diferentes lugares de aparición. Como este es un curso introductorio, vamos a tratar de ver solo los rasgos generales de la misma que ya hemos empezado a estudiar en la sesión anterior. Recuerdo a ustedes simplemente que en la sesión anterior hemos visto los antecedentes inmediatos del modelo civilizatorio griego, que es la cultura minoica de Creta, Micenas y Troya, y también, estimado público, las leyendas, los mitos y toda la reflexión más bien literaria que se ha formado en torno a esas culturas. Vamos a empezar la sesión de hoy, estimado público, simplemente recordando a ustedes lo que tal vez han aprendido en el colegio, que la cultura griega ha sido muy importante en el campo literario. La primera estética escrita de la cual poseemos es probablemente la de Aristóteles, la poética de Aristóteles. Y aquí el gran maestro no entra a los temas que estamos tratando en este módulo, es decir, la pintura, la escultura, la arquitectura en el plano operativo práctico, el concepto de belleza y la reflexión sobre estilos, que es la parte teórica, sino que el gran estagirita, o sea, Aristóteles, se preocupa en su poética solamente de dos grandes temas, las tragedias y las epopeyas, o sea, las grandes obras de la literatura clásica griega. Debido a la enorme importancia para la estética clásica de esas obras de literatura,
Me permito, estimado público, algunas apreciaciones muy generales sobre la estética contenida en las grandes obras de la literatura. Sobre todo, estimado público, hay que considerar, siguiendo en esto el espíritu aristotélico, hay que considerar las grandes epopeyas de Homero y las obras de Hesíodo, el creador prácticamente de la religión griega en forma más o menos literaria y filosófica como ha venido hasta nuestra época. Y el primer punto es el siguiente. Los griegos han tenido una religión que no estuvo conformada por una revelación divina a un profeta, como fue el caso de Moisés, el caso de Mahoma y el Corán para los islámicos, o el caso de Jesucristo y los evangelios para los cristianos, sino que conformó la antigüedad clásica, una religión que se fue formando muy, muy lentamente a partir de múltiples raíces. Este es el punto central. No existía en la antigüedad un culto general de la religión que los cristianos han denominado la religión pagana, o sea, la religión que era más o menos oficial en el mundo griego y luego en el romano. No ha habido un profeta comparable a Jesucristo o a Mahoma. No tenían los griegos y los romanos una Biblia, es decir, un texto canónico, un texto que podía ser consultado como primera y última instancia, y tampoco tenían un culto organizado en todo el imperio, como luego, en forma muy brillante, lo construyeron los cristianos. Griegos y romanos, estimado público, conformaron muy lentamente su religión. Y el punto central, todos los historiadores más o menos están de acuerdo, es que la religión griega es por lo menos parcialmente la obra de los poetas. Aquí tenemos un fenómeno muy interesante, o sea, la religión no es algo que venga de la mano de Dios por medio de profetas y revelaciones, no es algo que haya surgido de las entrañas de la tierra, pese a que habían naturalmente los oráculos que también venían de alguna manera de las entrañas de la tierra volcánica, pero en general esta religión griega es la obra en parte de Homero y en mayor proporción de Hesíodo. Estos dos personajes, estimado público, han creado, sobre todo Hesíodo, el panteón griego. Por eso la obra fundamental de Hesíodo se llama la Teogonía. Él estableció quiénes eran los dioses, cuáles eran las muy complejas y muy literarias relaciones de los dioses entre sí, las relaciones de los dioses con los mortales, o sea, con nosotros, y cómo también ha ido transformándose el panteón griego. Entonces, aquí tenemos la creación de poetas. Y eso para el arte en general ha sido, lo digo muy claramente, una bendición. Muchos dioses, muchas historias, algunas de ellas muy picantes, muchas anécdotas relativas a estos seres sobrenaturales y por lo tanto muchos motivos para los artistas. Cada uno de los grandes santuarios tenía otros dioses como patrones. Y esto significaba, obviamente, trabajo para los artistas que tenían que esculpir o pintar o cantar a muy diferentes dioses.
Estimado público, por ello es que hay que echar un pequeño vistazo a estos autores, porque realmente Homero y Hesiodo, aproximadamente en el siglo octavo antes de Cristo, o sea, es el comienzo mismo de la literatura y de la reflexión crítica griegas, el comienzo mismo. Y este comienzo es extraordinariamente importante. Homero, estimado público, era un cantor que se volvió ciego, un bardo, un aeda, es decir, un poeta itinerante que iba de lugar a lugar, en general de corte a corte, pequeñas cortes soberanas que conformaban el mundo político griego, y ahí él cantaba, obviamente por dinero, las crónicas dicen en general solo por comida y techo, él cantaba las glorias de los dioses y los grandes fastos históricos de los antepasados griegos. Como esas reuniones en esa época, piensen ustedes, hace 2800 años, estaban conformadas mayoritariamente por varones, guerreros, militares, luchadores, ellos estaban obviamente interesados en escuchar historias que tuvieran que ver con su profesión, es decir, con hechos militares, con cuestiones bélicas. Y por ello, sobre todo la primera de las grandes epopeyas, la Iliada, que es la más interesante para nosotros, esa epopeya relata los grandes hechos heroicos de esos primeros griegos, de los cuales creían descender los atenienses, los corintios, espartanos y todos los otros. ¿Por qué es importante, estimado público, para el arte y en general para la filosofía? Casi todos los tratadistas, los que he podido leer yo, cuando se refieren a las epopeyas griegas, remarcan un hecho absolutamente fundamental que distingue, claro, es una distinción que hiere a otras culturas, que distingue a la literatura griega de todas las otras literaturas existentes hasta ese momento. Y eso sería el intento de objetividad. Estimado público, de eso nace la filosofía y de eso también se origina el pensamiento de una estética que hoy llamamos clásica, es decir, equilibrada. ¿Qué quiere decir el intento de objetividad en las epopeyas? Quiere decir que el autor, Homero, pese a ser griego y cantar las glorias y las victorias de sus antepasados, de los llamados aqueos, los que combatieron contra Troya, ese mismo Homero se preocupa, estimado público, de pintar literariamente, es decir, de retratar a los enemigos, a los troyanos, objetivamente. Los muestra como gente civilizada, caballerosa, gente que lamentablemente son los enemigos, pero son tan o más caballerosos, tan o más valientes, tan o más confiables que los propios griegos. La Iliada, esa primera gran obra que según Aristóteles sería luego el fundamento de la pedagogía griega en general, es decir, el fundamento de la educación, de la paideía griega, la Iliada tiene en el fondo un héroe, y ese es Héctor, el hijo de Príamo, rey de Troya, quien combate heroicamente contra el semidios Aquiles, hijo de un dios, contra Aquiles, y este Aquiles es taimado, confuso, arrogante, etc. En cambio, el contrincante,
aunque sea vencido en batalla por Aquiles, Héctor es la encarnación de la caballerosidad, de la rectitud ética, del juego honesto, del fair play, como se dice ahora. Entonces, estimado público, aquí tenemos una epopeya, un gran canto, una gesta heroica que, sin embargo, lo que hace es cantar también, entre otras cosas, canta las cualidades morales de los adversarios. Eso es la objetividad. La Ilíada comienza con el famoso verso: quiero cantar la cólera de Aquiles. Pero muy pronto, estimado público, Aquiles deja de ser el personaje principal de la epopeya, pese a esa declaración programática del autor. Y la epopeya pinta, muy interesante, pinta características personales de los guerreros, tanto del lado aqueo, del lado griego propiamente dicho, como del lado troyano. Y esa pintura, ese gran fresco monumental de caracteres, deja a los troyanos muy bien parados. Es naturalmente el canto de una victoria contra un enemigo que merecía su derrota. Los troyanos cometieron el error, o mejor dicho, a los ojos de los griegos, el crimen de impedir la entrada de los griegos al Mar Negro y por lo tanto el comercio, una de las regiones en ese momento comercialmente más importantes del mundo antiguo. Pero al mismo tiempo, estos troyanos, o sea, el adversario, se muestra que tiene humanidad, es decir, cualidades muy similares o mejores que el propio bando, que el propio lado griego aqueo. Y ese intento, estimado público, de objetividad sería la base para posteriormente fomentar una filosofía crítica, según los griegos, obviamente la primera del mundo, y también una estética del equilibrio, que es la estética clásica. Entonces, aquí tenemos un elemento ya central de la posterior estética, el deseo, el anhelo de equilibrio, es decir, de no exagerar uno de los aspectos, sino de otorgar relevancia, conferir importancia a todos los lados, a todos los aspectos de la creación artística y también construir un equilibrio entre los motivos mismos de una obra. Por ejemplo, no exagerar, no construir un toro alado, porque eso no hay en la naturaleza, no construir a los gobernantes, a los reyes de tamaño más grande que los otros, que su séquito, porque tenían el mismo tamaño. Es decir, todo lo que ustedes muy fácilmente pueden imaginarse bajo el concepto de equilibrio. Lo, esa tendencia al equilibrio es la que da lugar posteriormente al primer elemento de una teoría estética. Se dice, no hay ninguna fuente porque no nos ha quedado nada, se dice que el escultor Polícleto, que vivió alrededor del 440 antes de Cristo, o sea, siglos después de Homero, creó una teoría de las proporciones para pintura y escultura. Sería esta la primera obra de una estética a nivel mundial, según los posteriores historiadores griegos. Esta teoría de las proporciones de Polícleto ha nacido obviamente de la observación de la anatomía humana. Son detalles
técnicos, lo poquísimo que nos ha quedado son referencias de terceras fuentes. Son, estimado público, detalles técnicos un poquito aburridos para nosotros. Por ejemplo, el tamaño del pie estaba considerado a ser muy similar al tamaño de la cabeza del cuerpo que se quería pintar o esculpir y cosas por el estilo. O sea, proporciones del cuerpo, proporciones de iluminación en la pintura, proporciones también en el tratamiento de arquitectura, a lo cual vamos a llegar, porque de eso sí hay algunos testimonios que han perdurado hasta hoy. De todas maneras, el propio título de la posible obra, la teoría de las proporciones, o sea, el tratado sobre el equilibrio que tienen que tener las partes de una pintura o de una escultura o de una obra arquitectónica entre sí, ya es una manifestación de ese intento de hacer justicia a todas las partes, que es lo que el gran Homero intentó con sus dos epopeyas, el equilibrio, el hacer justicia a todos los aspectos. Y el hacer justicia también significaba, en el caso de la Ilíada, naturalmente, otorgar lo que corresponde al adversario, por más que sea el adversario perverso que impedía la expansión pacífica y comercial de los griegos. Vamos a ver, estimado público, algunas imágenes de las más antiguas, pero ya de la época clásica, que nos permiten más o menos pensar en la teoría de las proporciones. Y van a ver ustedes, estimado público, que estas obras que ya pertenecen al periodo clásico de la estética, que estas obras son muy diferentes a lo que hemos visto hasta ahora en la estética de otros pueblos como egipcios, asirios y otros. Vamos a ver, estimado público, el punto central de esta estética, el punto central que tiene que ver, estimado público, con las proporciones del cuerpo. Aquí quiero mostrarles primero el discóbolo del escultor Mirón. El nombre se escribe muy fácil, tal como suena, Mirón, del año 450 antes de Cristo. Ven ustedes este hermoso cuerpo varonil, aquí lo pueden ver en su totalidad. Es un cuerpo que sobre todo está bien proporcionado, es decir, la cabeza, los pies, las piernas, todas las partes del cuerpo están pensadas para causar una sensación de armonía y al mismo tiempo para causar una sensación de placer en el espectador. Y el placer se deriva justamente de la calidad de las proporciones, del manejo técnico del artista. No quiero yo de ninguna manera, estimado público, decir algo que tenga que ver con erotismo, que también hay una sensación de atracción por un bello cuerpo. Los griegos, los varones adultos, que también a veces amaban a los varones jóvenes, a los efebos, como el discóbolo, o sea, varones jóvenes lindos, de buenas proporciones, etcétera, etcétera, también eran obviamente muy apreciados desde el punto de vista erótico. Pero aquí lo que tenemos que ver es lo que ha perdurado para nosotros. Dos cosas han perdurado para nosotros y esa es
la base de la estética clásica. Primer lugar, la impresión general. O sea, la impresión general que tenemos es de un cuerpo hermoso, bien proporcionado y de un trabajo meticuloso de los detalles. Mirón, estimado público, el escultor, pasó años modelando, limando, mejorando esta estatua. Si ustedes ven todavía la estatua, por suerte está muy bien conservada. Si ustedes ven, es un mármol que reluce. Y eso, estimado público, se consigue con una sola operación extremadamente lenta y trabajosa. Lijar, pulir, una y otra vez, durante años. Pulir, usar y volver a usar, estimado público, la lija u otros instrumentos que tienen que ver con el trabajo de la superficie. Porque evidentemente el trabajo de los volúmenes es un trabajo que requiere de una gran experiencia. Mirón, estimado público, no sabemos si conocía la teoría de las proporciones de Polícleto, probablemente sí, era un círculo muy pequeño de artistas, pero lo que sí se sabe con seguridad es que el trabajo de pulimento, o sea, el acabado de la obra, duró años. Entonces, sin pintura, sin aceite, sin ningún aditamento exterior, la superficie parece brillante, como un cuerpo brillante al sol. ¿Y cómo se consigue eso, estimado público? Lijando una y mil veces, usando cada vez lijas más finas. Lo que se sabe del taller de Mirón es que tenían 50 tipos diferentes de lijas. Imagínense ustedes, estas superficies han sido lijadas, obviamente, durante un largo periodo de tiempo para conseguir el resultado que ustedes ven ahora. Parece, obviamente, es un efecto obviamente pretendido por el artista. Este mármol brillante imita la piel brillante de un joven. No es la piel áspera y rugosa de un anciano, no, es la piel lisa, hermosa y brillante de un joven. Y ese es uno de los aspectos que más gustaba a los griegos. En una palabra, otorgar la debida importancia a la juventud. Como la mayoría de los participantes en este módulo son probablemente muy jóvenes, esto es, estimado público, un canto a la edad de ustedes. Ven ustedes aquí en esta fotografía tomada de muy de cerca, vemos los músculos muy trabajados del discóbolo, del que arroja discos, es un deportista. Y al mismo tiempo vemos la cara seria, altamente concentrada. En el minuto en que va a lanzar el discóbolo realmente se concentra porque al mismo tiempo es un trabajo mental, como todo buen deporte. Entonces el discóbolo está muy concentrado para lanzar muy exactamente su disco. Esa conjunción, estimado público, entre un aspecto intelectual mental y en general la tendencia a lo físico, o sea, esa relación, o como se puede decir, esa dialéctica entre lo corpóreo, lo material y lo intelectual inmaterial,
Eso es según también Polícleto, lo que garantiza el buen trabajo de un artista, de un pintor, de un escultor, etcétera. La conjunción entre lo intelectual y lo estrictamente corporal. Estimado público, aquí por las dudas les muestro uno de los ejemplos más antiguos del arte griego ya clásico. Esta es la cuadriga, o sea, el conductor de un carro que generalmente tenía varios caballos. En la época romana tenían 4, por eso se llama cuadriga. El conductor de carros que está hoy en Delfos o Delfoi, era el lugar de uno de los oráculos más famosos de la antigua Grecia. También Sócrates consultó al oráculo de Delfos. Y ustedes ven este alto relieve muy antiguo, bastante deteriorado, trata de mostrar también una figura en movimiento, lo cual no es tan fácil de lograr. Ustedes ven, es muy elemental, medio infantil, pero es el esfuerzo del artista de mostrar movimiento en piedra, lo que puede parecer un oxímoro, una contradicción en sí misma. Pero el gran arte trata de sugerir una realidad. Esto es mármol que obviamente no se mueve jamás y sin embargo personifica un gran movimiento. Ustedes ven cómo están esculpidos los pies, uno que se apoya firmemente, otro que está empezando a levantarse, los brazos, etcétera, en posición muy diferente uno de otro, y también el cuello. Todo esto nos muestra una sola cosa: el intento de mostrar verazmente el movimiento en una cosa que es puro mármol, o sea, una materia durísima que es lo contrario del movimiento, es lo que perdura a lo largo del tiempo. Pero, estimado público, ¿por qué es importante el discóbolo o el conductor de carros? Porque aquí tenemos, sobre todo muy claramente en el discóbolo y en otras figuras similares, porque, estimado público, aquí, en comparación con todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores, en comparación con el arte egipcio, el asirio y el persa, aquí tenemos algo nuevo y eso es lo clásico. Tenemos al deportista como figura central y lo tenemos altamente individualizado. Aquí tenemos el Dorífero, justamente de Polícleto. Es una de las poquísimas piezas que hay de uno de los primeros escultores de la Grecia clásica, Polícleto. También esto, estimado público, es de alrededor de 450-440 antes de Cristo. El Doríforo. Ustedes ven, es un hombre joven, altamente atlético, pero no es gordo, no es excesivamente musculoso. Es justamente el equilibrio que se quiere alcanzar. El equilibrio, estimado público, que es el motivo central de la estética clásica. El rostro aquí, ustedes ven, hasta el cabello está esculpido cuidadosamente en mármol. Sobre todo se ve aquí en la figura que está a la izquierda. Es un hombre joven con mucho cabello. El cabello está cuidadosamente trabajado, lo cual, estimado público, nos da una idea. El equilibrio, estimado público, tiene que mostrarse en los detalles. El equilibrio tiene que ser exhibido en ese trabajo muy detenido
que hace el escultor y que produce una obra que es simplemente clásica en su belleza. El otro aspecto que diferencia al arte griego de todo lo que hemos visto anteriormente es la individualidad de lo que se quiere representar. Aquí no estamos ante una figura general y repetitiva, por ejemplo, en el friso de la gran escalinata del Palacio de Persépolis, donde todos los representados, los tributarios, los soldados, la Guardia Imperial, etcétera, todos eran más o menos iguales, misma vestimenta, misma cara, misma posición. Aquí no existe otro doríforo semejante. Es una pieza simplemente única. Y aquí es también el intento de enaltecer a un atleta, a un deportista. Este doríforo no es ni un estadista, ni un dios, nada de eso, estimado público. Ni siquiera es un miembro de la clase alta. Es simplemente un simple deportista que ha tenido éxito por su mérito individual en las Olimpiadas, por mérito individual y no por pertenecer a una clase social o por haber hecho una labor heroica militar, nada de eso. Entonces aquí tenemos este curiosísimo e importante elemento, la tendencia a representar a individuos que no deben confundirse con otros. Es un arte individualista, es un arte que realmente canta las bondades de los individuos y no de un grupo, no de un colectivo. Por las dudas, si hay alguna pregunta sobre el doríforo y la curiosa parte posterior, estimado público, en el fondo, la fotografía es la misma y el tipo, la figura está en realidad en esta posición, el de la izquierda. Las representaciones, las imágenes del centro y de la derecha han sido tratadas con Photoshop y se le ha dado otro fondo que parece naturalmente más museístico, es decir, más adecuado a la representación. Pero la estatua está, como ustedes ven, en un museo que es muy modesto y que por lo tanto hay ladrillo visto y algunas irregularidades. Quiero pasar muy brevemente, estimado público, a otra de las grandes figuras del arte clásico, de las pocas figuras que realmente han pervivido hasta hoy sin gran problema. Aquí tenemos un Apolo, es el dios Apolo, y se llama el Apolo del Belvedere, es del año 350 antes de Cristo. O sea, cuando está por terminar el periodo clásico. En el fondo es lo mismo, es un hombre joven, muy atlético, ustedes ven, no tiene nada de gordura en ningún punto. Es un hombre además que está esculpido con mucho detalle, sobre todo el rostro. El rostro está muy bien hecho y ha servido posteriormente de modelo en muchas obras clásicas por la belleza de este rostro masculino, que ha inspirado posteriormente, por ejemplo, a Miguel Ángel. Vamos a ver el David de Miguel Ángel, y otros grandes ejemplos de la escultura clásica. El Apolo de Belvedere, estimado público, representa simplemente la continuidad de ese trabajo escultórico, como ustedes ven, muy detallista, un trabajo realmente muy lento. Se tomaban años
para esculpir una obra así. Y por suerte, pese a daños, se ha destruido un poco la posible lanza que tenía Apolo. Pese a algunos daños, le faltan algunos dedos. Ven ustedes, la mano derecha ha sufrido varios golpes. Pese a esos daños, la escultura está más o menos bien y nos podemos dar una idea del trabajo que ha tenido el autor. El trabajo ha sido notable también en los pliegues del manto. Apolo no se cubre con el manto, sino que lo sostiene con su brazo izquierdo. Y el manto, estimado público, se notan todos los pliegues del manto. A ustedes les puede parecer un detalle sin la más remota importancia. El arte clásico, aquí viene el otro gran motivo, quiere darnos la ilusión de la realidad, la ilusión. Y para lograr esa ilusión, estimado público, es que hay que esculpir en mármol. Esta era la parte más difícil. Hay que esculpir el manto y los pliegues y hacerlo naturalmente para que resulte una especie de lienzo, de lámina muy delgado en mármol. Esto se quebraba con extraordinaria facilidad al esculpir. Entonces, esta parte del manto es una lámina de mármol muy delgada que muestra los pliegues que puede tener un manto en la realidad. Esta era la parte curiosamente tan admirada como el cuerpo. Yo les muestro este manto para que ustedes simplemente se den cuenta del esfuerzo material que costaba. Un pequeño error, estimado público, o no error, a veces una mala suerte al encontrar una veta un poco más débil del mármol, y esto se arruinaba para siempre. En la imagen del centro pueden ver ustedes que esta es prácticamente una lámina muy delgada de mármol. O sea, cualquier mal movimiento, cualquier golpe del cincel con que se esculpía que resultaba errado, o cualquier mal movimiento del propio artista que, por ejemplo, recibía una llamada y tenía que moverse, podía dañar esta lámina muy delgada de mármol que es parte integrante del mármol completo. Esto era un bloque de mármol, estimado público, que había que devastarlo, era la palabra técnica. Poco a poco había que entrar al mármol y conseguir esta figura. Era un rectángulo enorme, un bloque pesado de mármol, y realmente el esfuerzo de crear esto ha sido muy grande. Por eso es que este arte clásico realmente hasta hoy es extraordinariamente apreciado. Una última vista del Apolo de Belvedere, tomada de cerca. Aquí ven ustedes el rostro del dios. Ustedes ven aquí donde está el cursor, como los cabellos del dios han sido trabajados cuidadosamente por el artista. Aquí ustedes ven la parte del manto que rodea el cuello del dios, el broche que sostiene las dos partes del manto, que también está trabajado cuidadosamente, el cuerpo muy juvenil de un adolescente, y aquí se ve a la derecha, de cerca podemos ver los pliegues como están hoy. Si ustedes se fijan aquí en el brazo izquierdo, ven ustedes que hay una fisura, una rotura. Estimado público, este brazo en la antigüedad sufrió varios golpes. Por ejemplo, en transportes, fue transportado de Grecia a Roma
Y obviamente no solo la mano derecha, sino también el brazo izquierdo ha sufrido roturas, pero por suerte, ha podido ser reparado. Les muestro esto porque el gran problema de la escultura es que se rompe con extraordinaria facilidad. Y ustedes pueden imaginarse que en épocas muy antiguas los transportes eran muy difíciles, muy caros, logísticamente muy complicados. No existían carreteras pavimentadas, sino caminos muy mal hechos de tierra. Entonces, transportar esto en un carro tirado por caballos, por más que haya tenido amortiguadores, por más que la estatua haya sido envuelta en muchísimos lienzos, obviamente el carro no tenía resortes como tienen ahora, muelles. El camino era muy duro y, estimado público, cualquiera de estos movimientos bruscos podía significar el daño, la rotura, el destrozamiento de una de estas estatuas, que es lo que ha pasado con la mayoría de los exponentes de la escultura antigua. No les muestro pintura clásica griega, estimado público, porque no nos ha llegado ninguna en buen estado. Probablemente los pigmentos griegos no eran de la mejor calidad y, al estar expuestos a veces al sol, a la intemperie, al viento, todo eso, y en 2500 años, obviamente se daña muy fácilmente. Del arte griego lo que nos ha quedado sobre todo y ante todo son esculturas. Probablemente estaban pintadas, eso no se sabe con absoluta seguridad, por lo menos algunas de ellas estaban pintadas, eso sí se sabe. Quiero mostrarles ahora, pasamos a la famosa Venus de Milo y a otras estatuas femeninas de la época clásica. Estimado público, aquí tenemos otro aspecto original de la estética clásica griega. Y ese aspecto, estimado público, es la representación de la mujer. Existió, obviamente, en las culturas que hemos visto anteriormente, en proporción muy reducida, existió una representación de la mujer, pero siempre en forma colectiva, es decir, en un grupo donde no resaltaba la figura y por lo tanto no resaltaba tampoco la dignidad propia de una mujer. En cambio, los griegos, eso es la estética clásica griega, fueron los que notaron la enorme importancia estética de la mujer, es decir, uno de los elementos desde entonces más usuales de lo que podemos llamar la representación de la belleza. El cuerpo y el rostro de una mujer desde entonces tienen fama de ser uno de los motivos principales de la representación de lo que llamamos belleza de forma más o menos convencional. Vamos a ver que los griegos y la Platón se preocupan de estudiar qué es la belleza. Pero aquí tenemos primero, antes que la teoría, surge naturalmente la praxis. Y aquí tenemos la famosa Venus de Milo, se llama así porque fue encontrada en la isla de Milo o Melo, en el mar Egeo, probablemente del año 200 antes de Cristo. Como ven, la estatua ha sido mutilada, le faltan los brazos, y a la derecha vemos en una estatua antigua cómo posiblemente haya sido la estatua
en su original, más o menos. Se trata simplemente de una figura similar. No es el intento de reconstruir la misma figura, sino es simplemente una estatua, todos dicen de calidad inferior, pero que nos ha llegado más o menos intacta. Y aquí, en las imágenes de la izquierda y del centro, podemos ver, estimado público, algo que se vuelve muy importante en toda la cultura que llamamos occidental, que es el culto a la belleza femenina, lo cual se ha dado en forma mucho más atenuada en las culturas del mundo oriental. Es decir, aquí se descubre cómo la mujer puede representar una figura que nos inmediatamente se traduce en nosotros en una sensación de agrado, de gusto, que son las partes que llevan hacia la belleza, el gusto, el aprecio, la sensación agradable que nos produce ver este cuerpo femenino. Aquí tienen ustedes otra representación del cuerpo femenino. Esta es la Victoria de Samotracia. Samotracia era una isla en el mar, o es una isla en el mar Egeo, y en esa isla se encontró esta estatua de una mujer. Lamentablemente la estatua ha sido descabezada, lo cual, estimado público, era lamentablemente muy usual bajo la ocupación otomana, que era una ocupación islámica. No había que representar figuras y menos todavía la cabeza. Aquí la victoria de Samotracia en dos vistas de más cerca. La victoria de Samotracia está hoy en el Museo del Louvre en París. Es una famosa escalinata donde está esta figura. Aquí es famosa, estimado público, por el trabajo de los pliegues. Ven ustedes aquí, sobre todo en la imagen de la izquierda, que hasta los pliegues más pequeñitos, donde estoy pasando el cursor, lo que parece tener menos importancia, está muy bien tallado en duro mármol que ha aguantado más de 2000 años. El traje de la chica tenía una especie de velo que le cubría el vientre. Aquí pueden ver ustedes cómo el escultor ha representado en mármol ese velo ultra delgado que cubría el vientre de la chica que posó para esta estatua. Es decir, la Victoria tenía alas, era una semidiosa. La Victoria de Samotracia, estimado público, está considerado como una de las grandes esculturas de la cultura griega. Hablando justamente de las grandes esculturas, aquí les quiero mostrar una reconstrucción de la obra cumbre del más famoso de todos los escultores griegos, que ha sido Fidias o Feidias. Este Fidias, como se dice en castellano, esculpió cosas muy notables en Atenas, en la época clásica. Fidias era amigo de Pericles y de esa clase gobernante en la democracia ateniense en su mejor época. Esta es la Atenas Partenos, o sea, la Atenas, la diosa Atenas, que debía estar en el Partenón. Por eso se llama la Atenas Partenos de Fidias. Y esta es una reconstrucción a la derecha, es la reconstrucción de cómo ha sido probablemente la estatua colocada en el Partenón
ustedes saben, sobre la Acrópolis de Atenas. La estatua estaba hecha con mármol, algunos adornos en oro y algunas partes en marfil. Atenas, estimado público, es una diosa que nació ya totalmente formada de la cabeza de Zeus. Zeus se quejaba de un terrible dolor de cabeza. Ustedes ven, son dioses muy humanos. El dios supremo, Zeus, sufría como cualquier ser humano de dolores de cabeza. Esto es, en el fondo, muy gracioso. El dios supremo quejándose además, un dios que se queja como un humano, es decir, que clama a la naturaleza que no está perfecto. Tiene dolores de cabeza, el Dios Supremo, y como son dolores insoportables, le pide a otro de los dioses que le dé un martillazo o un golpe fuerte porque no ha servido ninguno de los procedimientos anteriores para liberarse del dolor de cabeza. Le parten la cabeza, se recompone, como es un dios, se recompone rápidamente, y de la cabeza sale ya armada, vestida y adulta, sale la diosa Atenea, que es la patrona de Atenas. Ustedes ven, la patrona de Atenas está con armas, aquí está con un escudo y con un águila en la mano derecha. Son diferentes intentos de reconstruir. La estatua fue arruinada, destruida, estimado público, por los cristianos que tomaron el poder en el siglo IV, V después de Cristo. Y ellos obviamente no podían soportar que una diosa pagana tenga una representación de tal calidad. Entonces arruinaron la estatua. Por eso hoy tenemos solamente una reconstrucción basada en fragmentos y en las descripciones que han dejado muchos personajes sobre la diosa Atenea. Esta es otra de las posibles reconstrucciones. Como les decía, estimado público, probablemente las estatuas estaban pintadas. Probablemente, no es seguro, la Atenas Partenos estaba recubierta con un pan de oro, o sea, con una pátina de oro. Ustedes ven aquí las armas, el vestido y el tocado. Tocado es lo que cubre la cabeza de las personas, o cubría porque ahora ya no se usa. Todos esos detalles están cubiertos de oro y los labios estaban pintados, muy probablemente. Han quedado solo fragmentos de esta diosa, pero como era la estatua más famosa, naturalmente ha habido muchas descripciones detalladas de cómo era la estatua. Por eso es que se han hecho varias reconstrucciones. Algunas de ellas, como la de la derecha, está en el Museo Nacional de Atenas como reconstrucción. ¿Por qué menciono a Atenas, estimado público? Porque claramente, Atenas fue la ciudad más rica en la Grecia clásica y la que más gastó para para escultura, arte, pintura y arquitectura, la que más gastó. Entonces, en todos estos templos, por ejemplo, este estimado público es el templo de Zeus en Olimpia. Olimpia era la ciudad al pie del monte Olimpos donde vivían los dioses, en el monte. Y al pie del monte estaba la ciudad, todavía existe hoy, en muy mal estado. Es decir, es uno de los lugares más visitados por la belleza también del paisaje. Es la zona de Arcadia, la zona que más se ha conservado como era seguramente en el original hace 2500 años.
En Olimpia, en la ciudad de los dioses, el templo principal estaba dedicado a Zeus. Esto es una representación de cómo los griegos veían a su dios supremo. Y ustedes ven, es un dios muy, muy humano. Es un dios ya de cierta edad, tiene barba, etcétera, pero al mismo tiempo, estimado público, tiene un cuerpo relativamente musculoso, sin ser gordo, sin ser obeso, un cuerpo para su edad relativamente bien trabajado y conservado. Tiene una cabellera muy abundante y lo mismo una barba. Y está con una lanza, que él la usa como un cetro. En la mano derecha tiene la estatua de una diosa y a la izquierda un águila, que es el animal supremo que siempre acompañaba a Zeus. Esta obra, que no existe tampoco, son todas reconstrucciones. El templo es también una reconstrucción. Este Zeus de Olimpia también fue esculpido por Fidias. Fidias es, junto con Praxíteles, los dos artistas más ilustres de la escultura clásica griega. Aquí les muestro simplemente para que vean ustedes esta reconstrucción en mármol que dicen que es relativamente fidedigna, es decir, que puede acercarse a lo que probablemente era el original. Esto es lo que queda hoy de Olimpia. Ustedes ven, son partes de las columnas, la base del templo de Zeus, y atrás está el monte Olimpo. Aquí vivían los dioses, estimado público. Aquí en este monte habitaban los dioses máximos de la civilización griega, y esto es lo que queda, lo cual naturalmente es muy triste, pero así es lamentablemente la realidad. Aquí hay otras representaciones de Zeus, muy diferentes entre sí, sobre todo la de la derecha. Ven ustedes, es un Zeus rabioso con barba larga, con cara de muy molesto, con los cabellos alborotados. Y aquí a la extrema izquierda está Zeus, hemos visto en la estatua de Fidias, más o menos imitando la estatua de Fidias. Aquí está Zeus, siempre se lo pinta con una cara impasible, es decir, con una cara que no deja expresar sentimientos. Aquí están dos representaciones de Zeus en bronce, dos estatuas en bronce. Ustedes ven el dios supremo, en la mano tiene un cetro con un águila. Aquí también en una estatua muy posterior, esto es ya del Renacimiento, simplemente los artistas se han imaginado cómo era este dios Zeus. Aquí, estimado público, esta es una reconstrucción del templo de Zeus en Olimpia. Aquí está esta famosa estatua de Fidias, probablemente revestida de oro con adornos de marfil. Era un gran, gran templo, de lo cual queda esto. Ven ustedes, así se puede decir, sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo. Es decir, nuestra vida es breve y la vida misma de la humanidad no es gran, gran cosa. Por lo tanto, este enorme templo, ustedes ven aquí, en esta reconstrucción se han pintado unas figuras humanas para que vean ustedes la dimensión que tenía el templo de Zeus en Olimpia, que era una de las 7 maravillas del mundo.
Vamos a hablar posteriormente de esa lista de maravillas estéticas, porque eso presuponía un trabajo justamente de teoría estética. ¿Por qué 7 y por qué están unas y no otras? Entre las 7 maravillas del mundo no estaba la Acrópolis de Atenas, que nosotros hoy consideramos ese templo como uno de los grandes y magníficos templos que ha construido el genio griego. Pero a los griegos no les impresionaba mucho esta Acrópolis de Atenas y ellos eligieron otros templos como si hubiesen sido los máximos. Estimado público, esta es una reconstrucción de la Acrópolis. Este es el Partenón en la Acrópolis ateniense, a la izquierda, como está hoy, y a la derecha, como ha podido ser en la antigüedad. Aquí está la estatua que les he hablado, la Atenas Partenos, probablemente revestida con oro y marfil, como dicen las crónicas, y ustedes ven, todo era más colorido de lo que es ahora. El friso, ustedes ven aquí, está en muy mal estado, el friso del Partenón, y aquí el dintel se ha caído o lo han echado abajo. Probablemente tenía muchas estatuas y tenía unos adornos florales bañados en oro. Es lo primero que obviamente los asaltantes simplemente han robado y han destruido a martillazos las flores con pan de oro. Y esto es el interior. El techo, ustedes ven, se ha caído totalmente, no existe ningún resto del techo. El techo era probablemente así y este es el interior del templo del Partenón de la Acrópolis de Atenas, o mejor dicho, lo que queda de este templo. Sin embargo, quiero mostrarles que uno que otro templo todavía se ha conservado relativamente bien. Por lo menos nos podemos hacer una idea de cómo eran esos templos. Aquí tenemos uno de ellos en estilo dórico, muy primitivo, es uno de los templos más antiguos que quedan. Ven ustedes las columnas, todas un poquito averiadas. El techo se ha caído completamente. La gente, los invasores, han robado todos los adornos que tenían los frisos. El frontispicio también se ha caído, que estaba aquí, pero lo que ha resistido más son obviamente las columnas, lo más sólido. Y esas columnas nos permiten ver cómo los griegos, con medios técnicos extremadamente modestos, han construido su estética. Estos templos, estimado público, tenían una estética muy complicada. Esta línea que ustedes ven aquí, esta línea, uno de los laterales de los templos griegos, como se puede ver también en la figura que ya les he mostrado, estimado público, esta línea de columnas no era absolutamente recta, sino que eran líneas con una ligera curvatura. Eso se enseñaba en los talleres, no había universidades. En los talleres de los artistas se les enseñaba justamente eso, se les mostraba cómo tenía que ser la curvatura de la pared de los templos para que parezca más impresionante de lo que es y para que parezca más grande el templo. O sea, estas líneas que a ustedes les parecen absolutamente rectas, estas líneas, estimado público, son ligeramente curvadas, no se ve a simple vista.
Quiero mostrarles aquí un templo que ha pervivido más o menos intacto. Este es el templo de Neptuno, que ahora los arqueólogos le han cambiado el nombre. Ahora se llama el templo de Hera en Pestum. Pestum es un pequeño lugar hoy sin importancia económica o comercial, hoy en el sur de Italia, cerca de Salerno, que a su vez está cerca de Nápoles, en el sur de Italia. Este templo de Neptuno, de Poseidón, o ahora llamado de Hera, tiene un mérito, estimado público. De todos estos edificios y también de las esculturas que les he mostrado, esta es la pieza, el testimonio más antiguo. Y curiosamente se ha conservado más o menos bien, de modo que podemos darnos una idea cómo era el interior de un templo griego. Ustedes ven, hay líneas de columnas, como una iglesia católica actual. Podemos darnos una idea del frontispicio y también nos podemos dar una idea más o menos clara de lo que era la línea de columnas. Aquí no se ve esa curvatura que tenían todas las paredes de los grandes templos griegos. Este templo, estimado público, pertenece a lo que se llamaba la Magna Grecia, que era el territorio del sur de Italia colonizado por los griegos. ¿Por qué les muestro esto en el fondo en Italia? Porque, estimado público, el sur de Italia, la Magna Grecia, era una colonia de otras ciudades griegas. Para que ustedes vean que la palabra colonia no tenía, y colono, colonización como proceso, no tenía en esa época el dejo negativo, peyorativo, discriminatorio que tienen hoy los conceptos colonia, colonización, etc. Los griegos ocuparon la Magna Grecia, el sur de Italia, alrededor del 1200 antes de Cristo, entre otras cosas porque no había nadie, no había una población primitiva. O sea, no se ha quitado la tierra a alguien que era el legítimo propietario anterior y no se ha esclavizado, colonizado, utilizado a la población que podríamos llamar aborigen en el sentido de ser los originarios de esa tierra. Entonces, simplemente la palabra colonia en otras épocas y en otros ámbitos ha tenido otro significado menos negativo del que tiene hoy. Como estamos mostrando imágenes, es muy complicado, por lo menos para mí, interrumpir las imágenes para permitir a otros interesados el ingresar. Eso lo vamos a hacer en la pausa a las 12 y también para permitir los comentarios, dudas, complementaciones que tengan ustedes. Eso les ruego un minuto de tranquilidad. Después de las 12 lo vamos a hacer. Quiero, estimado público, simplemente para que tengan, hemos visto escultura, pintura, les decía, no ha quedado prácticamente nada. Quiero mostrarles esto porque hoy en día el Partenón y la Acrópolis de Atenas tienen fama de ser la cumbre y también la expresión más notable del arte clásico, de la estética clásica. Por lo tanto, esta imagen es simplemente para nosotros teóricamente importante. El Partenón es el templo más estudiado de la antigua Grecia. Tiene también esa curvatura en esta línea lateral.
que no se nota a simple vista, pero nos da una impresión de mayor longitud y mayor calidad. Es decir, esos efectos visuales son lo que estudiaban los artistas griegos. Y para ello, estimado público, ha tenido que haber una teoría, aunque sea muy elemental, de estética, que nos diga este artificio, este procedimiento, este pequeño truco, este mecanismo es importante porque tenemos que alcanzar el bien más elevado que era la representación de la belleza. En la segunda parte, a partir de las 12:10, vamos a ver, estimado público, qué pensaban Platón y Aristóteles de la belleza. Pero obviamente tenemos que ver primero los ejemplos prácticos, tangibles, empíricos, porque la teoría ha surgido después de estos templos. Todos estos templos son mucho más antiguos que la formulación de teorías. Por ejemplo, uno de los más antiguos, como les comentaba, es el templo de Zeus en Olimpia. Y por la magnitud de las columnas aquí, nos podemos dar una idea de la magnitud y tal vez de la calidad del templo. No sé qué pensarán ustedes. Era un templo que impresionaba claramente a los visitantes. Era un templo de acceso libre. No es como las mezquitas musulmanas, que el acceso a veces funciona, a veces no, para los no creyentes. Era un templo que realmente impresionaba por su calidad. Y lamentablemente lo que ha quedado hoy, lo que ha quedado que les he mostrado, es muy, muy lamentable. Esta es una parte de esos templos. Ven ustedes, aquí solamente esta imagen sirve para mostrarles cómo era probablemente la estatua de Zeus olímpico. Zeus olímpico suena a deportista, significa simplemente el Zeus de Olimpia, es decir, de la ciudad donde se encontraba el templo. Quiero, estimado público, un minuto todavía permanecer aquí en estos primeros ejemplos de la estatuaria griega para mostrarles a ustedes el problema, mejor dicho, el asunto que se discutía, los aspectos que se debatieron ya en el siglo V antes de Cristo. Como les decía, posiblemente ha habido una obra llamada, una teoría llamada la teoría de las proporciones de Polícleto, de ese escultor que ha producido esta obra. La teoría de las proporciones, estimado público, por lo que se sabe de fuentes terceras, no hay ninguna línea que nos haya llegado en forma auténtica de Polícleto, pero sabemos que él ha estudiado las proporciones. O sea, por ejemplo, el pie tenía que tener una dimensión expresable matemáticamente con relación a la cabeza. Lo mismo las piernas, los brazos, todo, estimado público, tenía que ser visto de una manera, tenía que ser esculpido de una manera muy severa de acuerdo a una tabla de proporciones. ¿Por qué es importante esta tabla de proporciones? Según la reconstrucción, por ejemplo, de Diógenes Laercio y de otros, estimado público, Polícleto escribió un brevísimo prólogo donde él menciona por qué hay que esculpir con proporciones.
dicho en términos más modernos, ¿por qué hay que crear algo de acuerdo a criterios estéticos de belleza? Según Polícleto, esto ocurría porque la belleza se representa en el equilibrio de las proporciones. Un pie demasiado grande, una mano demasiado pequeña, una cabeza que no tenía la justa proporcionalidad con las otras partes del cuerpo, un cuerpo que se lo representaba o muy gordo o demasiado delgado, en fin, todo eso no era bello. ¿Qué es entonces la belleza? Es una de las primeras definiciones de belleza teóricas. La belleza es la consecución, la obtención del equilibrio de las proporciones. El ser humano tendría un deseo innato de proporciones, o sea, tendría una idea innata, es decir, uno nace con una ya concepción de lo que es belleza. Es muy difícil, esto es lo que se cree que estaba en el texto de Polícleto, uno, estimado público, no puede, una persona normal no puede establecer esos criterios de belleza, pero cualquier persona puede apreciarlos. Es una idea muy similar a la de un contemporáneo de Polícleto en la política, que era Pericles, quien dijo que era muy difícil que un ciudadano normal pudiese concebir un proyecto político, una ley o algo así, pero todos los ciudadanos de Atenas podían juzgar si una ley era buena o mala, si una política era pública era adecuada o no. Entonces, una idea muy similar aparece en el primer tratado posible de Polícleto. Los seres humanos no podemos ni esculpir adecuadamente, ni pintar, ni hacer obras de arquitectura, ni podemos definir qué es la belleza, pero podemos sentirla, podemos saber solamente con mirar si algo es bello o no. Entonces, esa idea, estimado público, significa que el ser humano tiene innatamente, es decir, desde el nacimiento, por ser humano, tiene una idea de lo que es la belleza, lo que es el juego de las proporciones. No lo puede el mismo el ciudadano normal, como yo, no podría ni esculpir, ni pintar, ni nada por el estilo, ni tampoco podría expresar en términos teóricos qué es la belleza, pero podría sentirla, podría decir esto es bello y esto no es. Entonces, esa idea, estimado público, es uno de los elementos que vamos a discutir. ¿Es la idea de la belleza algo innato al ser humano? Y por lo tanto, si es innato, ¿es algo general, común a todas las culturas o no? Ese es uno de los grandes dilemas. Estimado público, aquí vamos a hacer una mini pausa, un descanso pedagógico, y después ustedes van a tener la oportunidad de entrar, de ingresar al curso, los atrasados, y también de expresar todos sus pensamientos. Doctor, disculpe. Dígame, por favor, sí. Doctor, bueno, muchos años atrás he escuchado decir de que uno de esos artistas, no sé si era a Venus de Milo u otra escultura que el escultor lo hizo de manera tan perfecta que le pedía que hablara. Y como no había respuesta, obviamente agarró no sé, un martillo, creo, lo rompió. ¿Fue eso? Hay ¿Hay esa, algo de eso?
Hay muchas leyendas similares, muchas. Todas ellas tienden a pensar que los artistas pueden crear obras perfectas como Dios. Aparte de la que usted menciona, o sea, el escultor que se enamora de la estatua que crea y le pide que hable, existe, por ejemplo, en la estética griega muy usual un famoso debate entre dos grandes pintores, los más ilustres de la época clásica. No ha quedado ninguna obra de ellos, por ello no les puedo mostrar. Estos pintores se reunieron para hacer una competencia y uno de ellos pintó un árbol con frutos y pintó este árbol tan bien que los pájaros de los alrededores vinieron a posarse en las ramas pintadas y a tratar de picar, de morder los frutos del árbol, lo cual naturalmente es un cuento, es una invención, es simplemente para mostrar que el criterio de la belleza es la imitación exacta de la naturaleza y que algunos grandes pintores, escultores, podían imitar la naturaleza de modo que podían confundir a los pájaros. Pero la leyenda sigue, es muy chistosa. El otro pintor, al ver ese éxito de su amigo, pintó entonces una cortina sobre lo ya pintado y los pájaros se retiraron porque comprendieron que la cortina les impedía picar, acercarse, obtener los frutos pintados. Todas esas leyendas como la que usted cuenta nos muestran un principio de belleza que lo vamos a discutir justamente ahora, después de la pausa, si la belleza es o no la imitación exacta de la naturaleza. Y justamente aquí, estimado público, en representación de la Venus de Milo y de otras estatuas femeninas, es que ha surgido esa idea que vamos a discutir ahora. Pero primero haremos la pequeña pausa. Gracias, doctor. Gracias. A usted.